Bien, la segunda carpeta que vemos sobre estos materiales de escuela dominical. Al pincharla nos encontramos otras muchas subcarpetas de diversos ministerios que existen en la web. Mi Biblia, Ministerios Infantiles, Pacto con Dios, Hermana Margarita. Todos estos son ministerios que se comparten recursos gratuitamente. También hay web con materiales de pago que se pueden adquirir y luego también estamos recopilando otros web en las que hay recursos variados. Bien, al abrir el ministerio Mi Biblia os encontráis una forma de ordenar los recursos para poderlo localizar de una forma operativa. Y esto lo vamos a ver en muchas subcarpetas. Es decir, encontramos materiales para Pueblo de Dios 1 en Génesis, encontramos materiales para Pueblo de Dios 2, y estos números corresponden a los libros de la Biblia. 02 es desde Éxodo hasta Ruth. Luego desde 9 a 22, de Primera de Samuel hasta Cantares. Y así sucesivamente. Si abrimos, por ejemplo, este archivo de Mi Biblia, nos describe cuál es el contenido que presenta esta web. Es muy buena y tiene materiales para varios niveles educativos, nivel 0, 1, 2, que corresponden a nuestras edades desde infantil hasta adolescentes. Y también presentan el material por series de parábolas, series de David, de Jacob, series de los milagros, Ruth, adaptados a cada una de las edades. Os vamos a presentar alguna de estas series. Por ejemplo, en Éxodo, si nosotros pinchamos Éxodo, aquí veis level 1, nivel 1, level 2, 3, conforme va creciendo, va incrementándose el nivel educativo. Al pinchar en uno de ellos, se nos abre, por ejemplo, el nivel level 3 de Moisés. En Hechos de los Apóstoles, Moisés, el encuentro con Dios. Veis que es un material a todo color, va leyendo la palabra, tiene un versículo lema, una introducción, tiene actividades muy dinámicas, actividades muy ilustradas. Todas estas actividades también tienen la posibilidad de que nosotros la podamos marcar y copiar, y entonces en una hoja de clase poderla readaptar. Les digo que son materiales gratuitos y algunas actividades podemos incorporarlas a nuestros recursos. Veis que es un material precioso, tiene muy bien los espacios. Van por lesiones, lesión 1, lesión 2. Esta página esta lesión tiene 8 páginas. Luego, level 4 habla de la historia de Ruth. Veis que tiene estudio 1. Ya las actividades son para otro nivel, son alumnos de quinto y sexto de primaria. También puede valer para algunos de primero y segundo de secundaria. Y veis que tiene la lección 1, luego tiene la lección 2 y así sucesivamente. Son tareas que académicamente están muy bien y además tienen muchas ilustraciones, una calidad de dibujos muy buena y es muy recomendable. Como muestra, además de la carpeta de Éxodo y Ruth, vamos a abrir una en Evangelios para que veamos que también Jesús ayuda a un enfermo. Nivel C3, mismo nivel de antes, y vais viendo las ilustraciones, las explicaciones, y vamos viendo también los crucigramas. Son actividades muy dinámicas. Es muy interesante que los alumnos
eh, piensen en lo que tienen que escribir, que los alumnos hagan actividades variadas, que los alumnos busquen en la Biblia la respuesta, o bien que recuerden lo que nosotros hemos explicado, o bien que busquen la respuesta y la vayan aportando en este crucigrama. Esto les, les obliga a buscar en la palabra y a reforzar el aprendizaje de lo que nosotros hayamos ido meditando y considerando en esta lección. Ya veis que va siguiendo la misma dinámica. La siguiente carpeta que nos encontramos se denomina Ministerios Infantiles. Se llama Ministerios con actividades para infantil, para primaria y para secundaria. Es un material que hemos utilizado mucho y que seguimos utilizando por las actividades que ahora os vamos a mostrar. Al pinchar, veis otra vez distintas subcarpetas, categorizadas según los libros de la Escritura para localizar bien la información. Si nosotros vamos a buscar, por ejemplo, una actividad sobre el profeta Elías, pues nos vamos aquí a los libros de la Biblia del 29 al 39, donde están Primera de Reyes, pinchamos y encontramos, como veis, otras subcarpetas con Reyes, Elías, Esdras, Daniel, etc. Si pinchamos en Elías, nos encontramos a su vez lecciones sobre la vida de Elías. Es decir, cada una de las subcarpetas tienen a su vez muchos archivos para cada una de las posibles lecciones en las que nosotros compartimos los ministerios. Si pinchamos en esta de Elías, desafía a los profetas de Baal, un desafío constante que tenemos nosotros en las clases de enseñanza evangélica, porque hay entre la devoción a Dios y la adoración al Señor y la idolatría, hay muchas lecciones espirituales con Israel. Entonces, este material de ministerios infantiles se caracteriza por ser uniforme. Es decir, todos los archivos tienen la misma estructura. Tienen 5 hojas y tienen actividades de menor a mayor. La primera hoja es una hoja para infantil con una ilustración que puede servir para colorear los niños de infantil. Luego tiene una hoja de actividades básicas, de subrayar, de rodear la respuesta correcta para primarios de primero a tercero. Luego tiene otra hoja con actividades ya de completar, de responder verdadero o falso, que son actividades para lo que nosotros llamamos segundo ciclo de primaria, de cuarto a sexto. También puede valer para primer ciclo de secundaria. Y finalmente, todos los archivos tienen la última hoja para secundaria, que es un crucigrama o una sopa de letras. ¿Ves? Los Elías desafía a los profetas de Baal. ¿Qué ventaja tiene? Lo mismo de antes. El estudiante busca la palabra en Primera de Reyes, busca la palabra que falta y en el 1 vertical la va respondiendo. Y así le refuerza el contenido de la meditación de la lección de hoy. Son estos materiales de recursos infantiles muy usados por los docentes de enseñanza evangélica porque recoge todo el espectro de la escritura. Como habéis visto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay lecciones y además con tareas para todas las edades. Vamos a mostrar una más. Por ejemplo, hemos abierto profetas, vamos a abrir evangelios. Obsérvese sobre Jesús la cantidad de lecciones que hay, como no podía ser de otra forma. Y al pinchar, por ejemplo, en las bienaventuranzas, pues vemos el mismo guión. Título, una primera hoja para infantil de colorear, luego actividades para el primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y al final un crucigrama o en este caso una sopa de letras sobre las bienaventuranzas. Está muy bien porque a los niños y a los adolescentes les gusta mucho también la sopa de letras y para los últimos minutos de las clases
a veces son muy prácticas. El siguiente ministerio que os compartimos es una carpeta que se denomina Pacto con Dios. Es muy apreciada por los hermanos que ministramos entre niños y adolescentes por la diversidad de tareas que tiene. Además de tareas dinámicas con papeles, vais a ver que Pacto con Dios también da muchas sugerencias para dramatizaciones, para manualidades, para introducir la clase. Es un material muy plural, muy rico en actividades. Como veis, además de las carpetas clasificadas por los libros de las escrituras, también en algunos materiales también hay carpetas según los módulos de la clase de enseñanza evangélica. Por ejemplo, aquí nos encontramos con Dios me ama. Entonces, también es una forma de facilitar la localización de los recursos, para que vosotros cuando estéis buscando información no entréis en un mar de divagación. Yo sé que esto lo tengo en el ordenador, en el escritorio, pero ¿dónde está? Esa es la clave de estos clips de vídeo que os estamos compartiendo. Mostraros dónde está la información que vosotros podáis canalizar y que sea un recurso que vosotros una tarde cualquiera, de un día cualquiera, en el que estéis preparando vuestras clases, no penséis, esto está ahora, pero ahora por no buscarlo lo dejo, sino que tengáis un acceso rápido. Pues esto está aquí, en Pacto con Dios, en Ministerios Infantiles, tal, busco en Éxodo, busco en Profeta, busco en Dios me ama, lo pincho y localizamos los archivos con destreza. El bosquejo general de Pacto con Dios es largo. Es un ministerio que tiene muchos subarchivos y además también están categorizados por etapas educativas. Infantiles son las letras pequeñas A. Aquí además pone los años, de 3 a 5 años. Luego la letra B, que tiene niños de edades de primaria, y luego también tiene para adolescentes. Son materiales muy variados. Otra característica que tiene el índice es que van por series de 13 o 14 lecciones, y tienen el título y la referencia bíblica en la que se basa cada una de las series y de las lecciones. Para cada una de estas series hay un archivo. Aquí esto parece muy grande y es muy grande, pues porque cada uno de estos numeritos hay un archivo. Por ejemplo, Dios me ama, y ahora veis aquí que los hemos recopilado por edades. Edad de infantil, edad de primarios, edad de adolescentes. Si pinchamos en una de infantil, veis a su vez todos los títulos que aparecían antes, pues tienen cada una de ellas un archivo. Por ejemplo, de Dios me dio un amigo, la lección de David y Jonatán. Pues aquí vemos cómo da el versículo clave, ideas generales, aplicación a la vida. Y este material, cada hoja de este material tiene muchos materiales para la introducción de la clase, para el desarrollo de la clase y también para las aplicaciones prácticas de la clase. Aquí veis este de hoy están con lentejas, con hojas de cartulinas, con títeres, y además tiene la ventaja de que lo va ilustrando, lo va redactando, no solamente da la idea, sino que nos dice cómo hacerla. La canción, la introducción, la manualidad. Y luego te va dando incluso las ilustraciones para que nosotros podamos elaborar las manualidades. Esta flor de la amistad es muy bonita, a veces se rellena una cartulina con cada uno de los pétalos, una flor con una característica de buenos amigos. Y lo vamos poniendo en el aula de clase. Esto también se puede hacer con otros módulos. A veces de una idea, pues por ejemplo saca las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo y empieza a poner aquí amor,
gozo, paz. Es decir, a veces de una idea, de una actividad, la correlaciona con otra. Otro archivo de Pacto con Dios para un poquito mayores. Mis habilidades son un regalo de Dios, basada en el Salmo 139. Y veis que tiene todo la misma línea, aunque en este caso adaptada a otra edad de primaria. Posible orden de la clase, actividades, tiempo que se le puede dedicar a cada tarea, Biblia, manualidades, y vuelve a elaborar un guión muy práctico y vuelve a dar las ideas de cómo hacer un rompecabezas. De una ilustración se hace una cartulina, se plastifica o no y se corta. Y al cortarla luego te hace un rompecabezas. Son recursos todos los que vamos a compartir gratuitos o muy baratos. En el sentido de que con los mismos recursos que los centros educativos ofrecen, como es la fotocopiadora o como es la máquina de plastificar, pues nosotros podemos elaborarlo y utilizarlo. Obviamente de ahí en adelante, pues ya cada uno va ampliando su abanico y su espectro conforme a su proceder. Una web que está pegando fuerte en cuanto a dinámica y variedad de actividades se llama hermanamargarita.com. Al pinchar en esta carpeta, nosotros en el fichero pedagógico de recursos tenemos un índice de los materiales que tiene y el enlace para que podáis localizarlo. Si lo ponéis también en un buscador, también aparece rápido. Si observáis, esta web tiene distintas series aquí arriba donde podemos encontrar la información y casi todas las páginas las encontráis aquí en la interfaz de la derecha. Si por ejemplo le damos a mis primeros amigos de la Biblia para presentaros la información, solamente con uno de estos enlaces a una de las series se nos abren 20 lecciones. Lecciones del Génesis, de la creación, de Adán y Eva, Abel y Caín, Noé, por ejemplo, casi todas tienen la misma característica. Ya vemos por los dibujos que generalmente son adaptadas para infantil y primaria, aunque también hay algunas categorías para secundaria. Por ejemplo, sobre la Torre de Babel, todas estas lecciones tienen 3 tipos de archivos, ¿lo veis? 3 tipos de archivos. Un archivo donde se explica para el maestro cómo enfocar la clase y ya también te da las ilustraciones. Luego te aparecen las mismas ilustraciones pero a color, por si nosotros queremos usarlas en PowerPoint o en presentación gráfica desde nuestro ordenador, y luego también te la pone para colorear en blanco y negro para que nosotros la podamos imprimir y colorear. Esta es la dinámica habitual que suele tener los materiales de la web de Hermana Margarita. Algo que os quería compartir es que generalmente a final de curso, después de Pentecostés, de la obra evangelizadora de la Iglesia, dedicamos a veces a hablar de algunos misioneros como Hudson Taylor, Guillermo Carey, y nos llamó la atención de que esta web tiene la vida de Guillermo Carey y de otros. Y si observáis, os encontráis que el material está como antes, pero a veces le implementa algo más. Por ejemplo, aquí tenemos presentaciones gráficas y PDF, con las ilustraciones para narrar la historia misionera de Guillermo Carey, que fue un señor que era zapatero y ministró en la India. Además llegó a ser ministro de Educación en la India, con ilustraciones para niños. Además, si veis, de vez en cuando aparecen otros links donde nos describe la
parte de la historia que nosotros tenemos que contar en esa presentación gráfica. Podemos tener el libro, pero si no lo tenemos, aquí va describiendo esa parte de la historia. Está muy bien este material y esta web de la hermana Margarita. Y con ello vamos a terminar esta carpeta, porque aunque tiene otras subcarpetas, ya las otras subcarpetas son materiales de pago. Entonces, sobre estos materiales nosotros lo que hacemos es dar la referencia, compartir los enlaces y todos los que queráis acceder pues lo veis y podéis extraer ideas o podéis comprarlo o lo que vosotros cada uno consideréis. Al final hay también variados de recursos. Lo que no podemos categorizar o clasificar en un lugar o en otro, pues lo ponemos en este apartado de varios.